¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a 10 minutos de análisis. Juniors tóxicos es el término que se ha utilizado en las últimas horas para definir, para describir a estos personajes que desde la política, desde la economía, desde los medios de comunicación han influido en el derrotero de nuestro país de una manera vergonzosa, de una manera dañina, de una manera en la cual millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas han sido víctimas precisamente de sus decisiones. Personajes que no han tenido límite a su voracidad, límite a su ambición, que durante mucho tiempo fueron partícipes de saqueos en nuestro país, que fomentaron la erosión del Estado de Derecho, la fragmentación como tal del Estado rector para poder consolidar su forma de ser, su forma de ver las cosas, y que fueron beneficiados por partidos políticos, por políticos, por presidentes, quienes decidieron someterse a esa autoridad emanada del símbolo de dólares. Hablamos, por supuesto, de diferentes personajes desde un Emilio Azcárraga o un Ricardo Salinas Pliego, quienes a través de los medios de comunicación se volvieron no solamente guardianes de la mentira, sino promotores de la misma e incluso beneficiarios, quienes desde ese parnaso comunicacional lograron imponer en muchas ocasiones leyes, reglas, normativas que les mejoraron sustancialmente su calidad de vida, que utilizaron a estas concesiones para recibir dádivas, para recibir beneficios de gobiernos en turno, que los hicieron cada día más ricos a costa de los derechos laborales, a costa de los derechos humanos, a costa precisamente de una sociedad que no solamente era manipulada por sus producciones, que no solamente era engañada por sus productos, como por ejemplo el fútbol, sino que también era segregada, también era sometida, también era discriminada, también era despreciada. ¿O usted recuerda algún protagonista de un proyecto importante por parte de Televisa o Televisión Azteca que fuera moreno o morena, que fuera autóctono, que fuera originario, que fuera con las raíces, con la descripción física de un mexicano, mexicana de a pie? Por supuesto que no. Siempre utilizando otro tipo de modelos raciales para hacer sentir a las personas que eran diferentes como que eran inferiores. Y habrá gente que diga, eso depende de cada quien, de los complejos de cada quien. No, cuando se vuelve un sistema, cuando se vuelve un bombardeo informativo, cuando se vuelve un bombardeo de imágenes, cuando se vuelve un bombardeo narrativo, cambia completamente. Ya no es una cuestión de complejos, sino una estrategia que normaliza conceptos engañosos como por ejemplo la meritocracia. Pero no son los únicos. Otro de los grandes juniors tóxicos a los que quiero dedicar esta cápsula también se llama Claudio X González, hijo de Claudio X González, un hombre que influyó decididamente en la política neoliberal de nuestro país, cercano durante el sexenio sobre todo de Carlos Salinas de Gortari. Ya antes había tenido cierta participación, pero es con Salinas de Gortari en donde se convierte realmente en una referencia para los empresarios, en donde comienza a salir beneficiado de todo lo que fue el capitalismo de cuates, y no solamente ello, sino que comienza a meter la mano para poder influir en lo que pasaba en nuestro país, para consolidar a una oligarquía que tomó el sitio de la democracia, y que vaya que supo usufructuarlo, vaya que supo, en definitiva, abusar del mismo para poder hacer lo que le viniera totalmente en gana. Pues bien, Claudio X González padre nunca quedó satisfecho, por supuesto, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, porque a final de cuentas representaban dos Méxicos diferentes. Ni siquiera es un asunto que se caigan bien o mal, es simplemente el hecho de que una es la visión de Claudio X González de lo que debe ser el país desde el aspecto salarial, desde el aspecto laboral, desde el aspecto político, desde el aspecto incluso geográfico, y otro es la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador. El tema de la soberanía, por ejemplo, los divide de una manera profunda, el tema de los valores humanos, el tema de lo intangible y lo tangible. Y por supuesto que
puso a su hijo a ser ese operador político de los intereses de ese sector empresarial que contaba con respaldos muy importantes, entre ellos, por supuesto, el de Grupo México, de la REA, el de Grupo Salinas, el de Grupo Lala, el de FEMSA, en fin, ¿no? De varios empresarios grandotes que se han caracterizado por esa actitud caciquil desde sus abuelos y que conforme fueron heredando sus fortunas, las incrementaron no por una gran planeación estratégica, sino en realidad por una cuestión de amistades, de tráfico de influencias. Claudio X González fue líder de la oposición, fue ese líder de la oposición PAN y PRI a los cuales llevó a la derrota, al fracaso y al PRD a la desaparición. Demostró como nadie que no tenía ni un ápice de inteligencia emocional, ni un ápice, por supuesto, de conocimiento político, porque el clasismo y el racismo lo cegaban totalmente. Porque él creía o pensaba que estaba en el México de los ochentas o de los noventas, en donde bastaba una campaña televisiva para convencer a las mayorías, en donde la gente tenía miedo de hablar, en donde la gente tenía miedo de exigir, en donde Televisa, Televisión Azteca, otros medios y los mismos comunicadores que ahí aparecían eran vistos como referentes y no se dio cuenta que la realidad ya lo había rebasado tanto a él como a estos personajes. Claudio X González fracasó de manera rotunda en la conformación de una oposición seria, de una oposición competitiva, medianamente competitiva, que supiera siquiera ir un poco más allá de su audiencia, porque tanto claman él y otros corifeos que 40 millones de mexicanos no votaron, que la gran pregunta que tendrían que hacerse no es por qué 36 millones votaron hacia Morena, sino por qué 40 millones decidieron no votar por ellos. Si según sus propias palabras son millones de personas que no quieren a Morena, bueno, ¿por qué no se inclinaron a Xóchitl? ¿Por qué no se inclinaron al Frente Amplio o Fuerza Corazón por México o como se llamara a final de cuentas? Bueno, porque se dieron cuenta que estaban muy mal. Claudio X González jamás entendió esta lectura y ahora se vuelve a posicionar como ese junior tóxico detrás de la Suprema Corte de Justicia porque es él el que lleva a cabo la estrategia. Se los he comentado en otras ocasiones. Basta ver la forma como se comportó la oposición partidista y la forma como se comporta ahora la ministra Piña y sus secuaces para darse cuenta que es la misma mano la que mece la cuna. La radicalización, el brincarse, por supuesto, la ley, el victimizarse, el llevar a cabo acciones extremas incluso para acusar de lo que tú mismo cometes a la otra parte, y tiene lógica que así sea. Claudio X González comenzó a manipular a Norma Piña en cuanto Lorenzo Córdoba dejó la presidencia del INE y requería otra figura pública que se ufanara de ser la contraparte del obradorismo. Y se trajo a Norma Piña sin entender que el Poder Judicial estaba sumamente desprestigiado y que la mayoría de las personas no les interesaba hacer una empatía y lograr una empatía con personajes que tienen amistad con Isabel Miranda de Gualas o con el propio Genaro García Luna. Pero ese es el error tajante de este junior tóxico, junto con Azcárraga y Salinas Pliego. No conocen el México real, no conocen la situación actual del país, no entienden a la sociedad que hoy los recrimina, que hoy los rechaza, que hoy los repudia, y se aferran a tratar de mantener sus posiciones violentando principios básicos que tendrían que ser respetados por aquellos títeres a los cuales manejan, como es la democracia y como es la Constitución. Claudio X González, sin duda alguna, es uno de los tres, digámoslo así, hay varios, pero hoy queremos dejar a esos tres juniors tóxicos que vaya que han provocado mucho dolor a este país, porque no necesitas disparar un arma para lastimar a una sociedad. Basta crear una economía criminal de la cual te aproveches. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, por supuesto. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios. Si nos pueden apoyar en este momento con sus donaciones, se los agradeceremos muchísimo. En la descripción de este video viene precisamente cómo y dónde. Y por supuesto la suscripción a Patreon y a nuestro canal alterno. Gracias, nos vemos en la noche.